Gracias. Vamos a... Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al aula Maker, a nuestra masterclass que hoy día vamos a contar con la participación de dos muy apreciados colegas quienes nos van a transmitir su visión práctica, o desde la práctica, del ejercicio del arbitraje internacional, un tema de altísima relevancia y actualidad. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy y de referirnos al tema concreto que van a tratar, quisiera hacer simplemente dos anuncios de eventos próximos para que todos ustedes estén atentos. Quería mencionar que, como ha sido ya costumbre de nuestra maestría, el 15 de mayo, es decir, el sábado de esta semana, vamos a poner en circulación el nuevo número de nuestro anuario de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. El número 3 estará a la disposición de todos ustedes este próximo 15 de mayo. Y el día 27 de mayo vamos a tener ocasión de celebrar la nueva reunión nacional de profesores de Derecho Internacional Privado con un temario que seguramente será del interés de todos. En particular, vamos a aprovechar esa ocasión para también seguir en nuestra corriente de conmemoración de los 300 años de la creación de la Universidad Central de Venezuela. Eso, anuncio que repetiré de todas maneras antes de despedir nuestra masterclass del día de hoy. Y ahora vamos a la actividad de hoy. Quería, en primer lugar, darle la bienvenida a dos muy apreciados colegas, a Andrew Riccio y a Mauricio Contró Rodríguez, quienes, como ustedes saben, como ya fue anunciado, van a disertar hoy, van a hablar acerca de obtención de pruebas para uso en el arbitraje internacional. Un tema sencillamente de muchísima actualidad en atención a disposiciones particulares, sobre todo en la legislación de los Estados Unidos de América. Quería referirme brevemente a mis dos apreciados colegas. Andrew Riccio es socio del grupo de práctica de resolución de controversias de Baker McKenzie en la ciudad de Nueva York, donde está ahora. Él representa a clientes en asuntos relacionados con diferencias, controversias nacionales e internacionales, con amplia experiencia en asuntos de arbitraje comerciales ante tribunales institucionales, CCI, ICDR, LCIA o ad hoc, y también en arbitrajes de inversión. También en litigio ante tribunales estatales y federales de los Estados Unidos de América. Andrew centra su práctica en la resolución de controversias nacionales e internacionales, con énfasis en hotelería, complejos turísticos, viajes, así como la industria energética y de infraestructura. Y por supuesto, ya veremos con qué dominio se maneja Andrew en el español. Mauricio Contró Rodríguez es asociado, perteneciente al grupo de práctica de resolución de controversias de Baker McKenzie en la Ciudad de México, con experiencia en asuntos civiles y mercantiles, y su práctica se enfoca en la resolución de controversias en contextos fundamentalmente nacionales, y también tiene experiencia en litigio de tribunales arbitrales, también ante tribunales estatales y federales, en asuntos que comprenden controversias complejas en diferentes ámbitos de la industria, y por supuesto en el arbitraje comercial internacional y procedimientos relevantes en el manejo de concursos comerciales y las insolvencias en general. Estos dos muy apreciados colegas tienen a su cargo hoy hacernos viajar por este mundo tan interesante como el de la obtención de pruebas para uso en el arbitraje internacional. La palabra la tienen ustedes, y gracias por estar hoy con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Eugenio.
Estamos encantados de estar aquí. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y de poder presentar frente a ustedes. Esta es una presentación. Tenemos el PowerPoint. Es un tema poco formal, procedural, muy practical, pero también quiero que esto sea más una conversación. Entiendo que cada persona aquí en esta clase tiene diferente nivel de práctica e interés en derecho internacional y arbitraje. Entonces, les invito a hacer preguntas, a interrumpir si quieren, y para poder salir de aquí con algo que ustedes pueden usar. Tenemos tiempo al fin para preguntas, entonces también si quieren se puede esperar hasta el fin. Bueno, ¿todos se ven la presentación? Ok. Bueno, esto es el programa de hoy. Vamos a empezar con ¿qué es Discovery? Bueno, Discovery, antes de empezar con qué es Discovery, solo quiero dar un breve ejemplo del punto que estamos hablando hoy, obtención de pruebas. ¿Y por qué es importante obtener prueba en arbitraje internacional? En cada disputa, sea en corte, arbitraje, también en mediación, hay un tema básico que se tiene que obtener información suficiente para probar o comprobar tu caso, también para defender el caso de la otra parte. La única forma de hacerlo, sin tener una forma procedural como Discovery, que vamos a discutir, o un intercambio de pruebas, sería usar solo los documentos que tú tienes de tu lado. Y muchas veces, cuando ves una disputa, hay dos partes y hay una parte que tiene un imbalance de información sobre la otra parte. Un muy buen ejemplo es en el mundo de consumer goods. Mauricio, ¿cómo traduce consumer goods? Bienes de consumo en general. Ok, sí. Entonces, si vas a comprar este clicker para cambiar la presentación y eres el consumidor, tú no has construido, diseñado, manufacturado, enviado este producto hasta tu casa. Tú solo lo compras y usas. Si hay un problema con esto y quieres demandar al manufacturador, solo vas a tener la información que recibiste. Va a ser el manual de uso, tu recibo y nada más. Pero si necesitas más información sin un procedimiento en tribunal o arbitraje, no vas a tener opción de obtener más información sobre este producto que quizás te causó daño. Entonces, en los sistemas jurídicos tenemos una forma de obtener información que cada parte puede usar para comprobar su caso. En arbitraje internacional es otro nivel de procedimiento que es un poco diferente de cómo ocurre en los casos en cortes nacionales en todo el mundo, porque en arbitraje internacional, como saben, es una criatura de contrato. No existe sin acuerdo de las partes. Entonces, tomando eso en mente, entramos al mundo de Discovery y cómo se usa en arbitraje internacional. En Discovery es una palabra que es un concepto estadounidense y es el concepto que cada parte tiene el derecho de obtener esa información que tiene la otra parte para usarlo para comprobar tu caso. Este concepto no tiene paralelo afuera del derecho común de los Estados Unidos, menos otros países con derecho común. En países con derecho civil, como en Venezuela o México, no existe este concepto.
En los litigios en los Estados Unidos, entonces en corte, o federal o estatal, después de que la parte demandante entrega la demanda y la parte demandada entrega su respuesta o el answer, ambas partes empiezan el proceso de discovery. Y en discovery te da la oportunidad de solicitar información para usar, para comprobar tu caso y soportar tus defensas. Por ejemplo, hay requests for production of documents, que son solicitudes escritos en que describes exactamente qué documento o categoría de documentos que requieres de la otra parte para tu caso. En litigio estadounidense, una solicitud de documentos puede ser muy, muy amplia, como todo documento relacionado a este tópico, punto. Y eso muchas veces es suficiente para obtener una gran cantidad de documentos que a veces no tiene, parece que no tiene nada que ver con el caso, pero tiene que ser relevante al tópico del caso. Y no toda información se tiene que ser utilizable en corte, solo que tiene algún vínculo al tema del litigio. También tienen la opción de deposición, que es una entrevista bajo juramento de un testigo sobre los hechos del caso. También interrogatorios, que son preguntas escritas que se envía de una parte a la otra. Y después solicitudes de admisión, que son como interrogatorios, pero estás pidiendo que la otra parte admite algún hecho. Y bueno, con estos 4 herramientas tienes el básico de discovery, que te da la oportunidad de hacer una investigación muy amplia de la otra parte y obtener información para uso en tu caso. Este sistema está diseñado para evitar el juicio por emboscada, donde una parte se entera de las pruebas o testigos de la otra parte solo en el juicio. Entonces, al último momento, cuando estás probando tu caso frente al juez. Y en ese momento, claramente, no hay tiempo para responder a esta evidencia que nunca habías visto antes, ni preguntado al testigo o la persona que escribió el documento qué significa, por qué lo escribiste, cuándo ocurrió. Esas preguntas. Con Discovery, tú puedes resolver todo eso antes del juicio. También, como estaba diciendo antes, hay un desequilibrio, un desbalance entre las partes en litigio muchas veces, que una parte tiene más información que la otra, y Discovery trata de poner en equilibrio ese desbalance. Tengo una historia, mientras estaba en una conferencia hace muchos años con abogados colombianos. Y estábamos hablando de Discovery en los Estados Unidos, describiendo el proceso de usar los Requests for Production of Documents. Y después de describir cómo es dar una muestra, el abogado colombiano dijo, perdón, tengo una pregunta. Digo, sí. Entonces, está diciendo que la otra parte va a enviar a mí, como abogado de la parte demandada, una lista clasificado muy específico con cada documento que requieren para comprobar su caso. Sí, claro, así es el Request for Production en Discovery estadounidense. Bueno, entonces, con esa lista, mi cliente en Colombia va a ir a buscar todos esos documentos y destruirlos para no tener oportunidad de comprobar el caso de la otra parte. Y eso es la mentalidad actual que ocurre en el mundo de juicio, porque, claro, cada parte quiere entrar con su sorpresa, con la mejor información que la otra. Y Discovery trata de destruir esa sorpresa hasta el punto que muchas veces parece absurdo. Como Eugenio dijo cuando me introdujo, soy abogado de disputas internacionales. Muchas veces cuando tengo casos
en los Estados Unidos mis clientes son extranjeros y no entienden por qué deben abrir toda la información de la compañía y compartir esta información a la otra parte. Pero esa es parte de Discovery. Y bueno, en los Estados Unidos, en corte, en litigio, es demasiado amplio. Este sistema, como decía, es algo muy limitado a los Estados Unidos. Sí existe en Inglaterra, en la Reina Unida y en otros países de derecho común, pero no del mismo nivel de los Estados Unidos. Queríamos ver cómo es en Venezuela y es más común como lo de países con derecho civil. Eugenio, no sé si puedes comentar un poco de cómo es la obtención de prueba en corte en Venezuela, no en arbitraje. Sí, aquí hay una figura en el sistema procesal venezolano de juicios civiles, mercantiles. Hay una figura que cumple un papel parecido, que se llama la exhibición de documentos. Pero la exhibición de documentos se solicita dentro del juicio ya como tal. ¿Qué significa esto? Que hay la demanda, hubo la contestación, que estás ya en una fase en la cual las partes tienen que anunciar las pruebas dentro de cierto tiempo y después esas pruebas se traen al proceso. Esa fase que llamamos nosotros de promoción de pruebas permite que tú hagas valer diferentes medios probatorios, uno de los cuales se llama la exhibición de documentos. Pero eso está dirigido básicamente a que tú identifiques los documentos que crees que reposan en poder de la otra parte para que ella, en la fase de la sustanciación de las pruebas, lo traiga al juicio. Pero lo que no permite la legislación venezolana son esos requests generales, es decir, todo lo relacionado. Hay que hacer la precisión del documento. ¿Okay? Gracias. Gracias. Veo que hay una pregunta. Hola, sí. Buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Uzcategui y yo tenía una pregunta que iría para Andrew, que es que, si bien está explicando qué es el discovery, me preguntaba si había algún límite en el discovery. Por lo menos en Venezuela, en el derecho procesal venezolano, hay límites para todos los medios probatorios, siempre y cuando estos no violen las garantías constitucionales. Es decir, si algún medio probatorio viola estas garantías, la prueba se vuelve ilegítima. ¿Hay algún tipo de límite de este tipo en el discovery? Sí, buena pregunta. Sí, hay límite. Claro que hay límite, pero el límite es siempre muy amplio. El límite es que sea relevante al caso. Y eso puede, dependiendo del caso, eso puede significar mucho. Hoy en día, las jueces en el país, cada parte del país ve a Discovery un poco diferente, pero típicamente hagan un balance entre los costos para producir esta información, para obtener, recopilar, revisarlo por los abogados, porque abogados tienen que revisar la información antes de entregarlo a la otra parte por si tiene información privilegiado, que sería comunicaciones entre abogado y cliente, por ejemplo. Pero tomando eso en cuenta, todavía es muy, muy amplia y tenemos siempre parte del litigio en los Estados Unidos, son meses de pelear entre las partes y frente a la corte, pidiendo a veces juicios pequeños y órdenes de la corte para decidir qué documentos sí tiene que entregar o no a la otra parte. Pero es una buena pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, ¿nos puede describir cómo es en México, por favor? Claro, gracias, Andrew. Hola a todos, mucho gusto conocerlos por este medio. Me imagino que, así como
muchas de las características que compartimos en Latinoamérica a nivel cultural, también a nivel jurídico tenemos muchas similares y probablemente entre Venezuela y México debe haber muchas similitudes en la forma en la que ocurren este tipo de intercambio de documentos y sobre todo los procesos en materia civil, en materia mercantil. De lo que mencionaba Eugenio hace unos minutos, puede ser en ciertos rasgos algo similar a lo que ocurre en México. Este artículo que citamos aquí es del Código Federal. Como saben, bueno, aquí en México somos varios estados englobados en una sola federación, como es también en Estados Unidos, y cada uno de los estados o provincias, como se llama en otros lugares, tiene su propia legislación y la federal engloba todas ellas. Pero algo que ha cambiado últimamente en varias materias y ha sido materia de muchas reformas es que los códigos procesales te piden que tengas que exhibir todos tus documentos desde que tú presentas tu demanda. Es decir, cuáles son los documentos fundatorios de tu acción. Y si hay alguno con el cual tú no cuentas, como buen proceso burocrático, los jueces o el código te pide que tienes que presentar tú un escrito con el sello de que, digamos, necesito que la Secretaría de Relaciones Exteriores me dé un documento con el cual yo compruebe cierto argumento. Entonces tengo que ir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentar una solicitud formal, que me sellen la hoja de solicitud y después esa hoja yo presentarla ante el juez para que sea el juez quien solicite a esa autoridad que la presente. Esto es en caso de que hay documentos en posesión de terceros no relacionadas con el proceso. Pero también, en este caso en específico, cuando se trata de documentos o información en posesión de la otra parte, entonces el juez sí tiene las facultades para pedirle a estas partes que presenten dicha información. Aquí abajo de la presentación mencionamos cuáles son los principales medios probatorios que utilizamos aquí en México. Me imagino que en Venezuela debe de ser muy similar. Probablemente ustedes me corregirán, pero son las documentales que ya mencionábamos, la prueba testimonial, la declaración de parte y la confesional son aquellas pruebas que principalmente nos permiten a nosotros conocer información que está en posesión de terceros. Si alguien quisiera comentar alguna similitud que tengan en Venezuela, sería muy interesante también poder conocer más en adición a lo que ya mencionó Eugenio. Gracias, Mauricio. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo es en corte, pensamos en arbitraje internacional. Bueno, arbitraje internacional es un sistema de resolver disputas que sale de contrato. Ambas partes tienen que acordar a resolver la disputa en arbitraje internacional. Y la ley aplicable al arbitraje viene escrito por el contrato, o si no escrito en el contrato, hay una forma de conocer qué ley se aplica bajo algunas reglas de conflicto de leyes. Pero el proceso del arbitraje se dicta por las partes. Muchas veces se tiene también escrito ahí en el contrato, pero casi siempre hay una institución arbitral que está asignado por el contrato para administrar el caso. Vamos a ver cómo se involucran las instituciones arbitrales a este tema de intercambio de pruebas o obtención de prueba en arbitraje internacional, pero de forma más básica sobre obtener prueba en arbitraje internacional, diferente de cortes, sistemas jurídicos, no existe una regla uniforme. No existe discovery en sí, no existe algo parecido a los códigos civiles procesales que hemos visto. Entonces, ¿cómo se hace? Hay variables en cómo, cuándo se ocurre el intercambio de pruebas. Y muchas veces en arbitraje internacional hemos visto desde muchos años de procedimientos, se ha visto que hay una norma que está saliendo, que es una mezcla de ambos derecho civil y común. Y eso es un hecho que salió solo de práctica.
de tener más partes y abogados involucrados en arbitraje internacional de los Estados Unidos. Tienen una expectación muy diferente de las partes europeas. Y dependiendo del caso que tienes, vas a tener diferentes expectaciones del tipo o nivel de intercambio de prueba. También los árbitros, que vienen de toda parte del mundo, vienen con sus cultura jurídica y expectaciones de cómo va a ocurrir el intercambio de prueba y qué deben hacer las partes para comprobar su caso y qué opciones tienen para obtener información. Hay una influencia importante estadounidense, anglosajona, en arbitraje internacional, y es el discovery. Porque hemos visto en arbitraje internacional que esta mezcla de derecho civil y común en referencia a obtener pruebas tiene mucho que viene del concepto de discovery. Porque siempre regresando al punto de discovery, lo más importante es equilibrar la información entre las partes. No es justo si una parte tiene información que ayuda a la otra parte sin compartirlo. Eso es la mentalidad de discovery. Y esa mentalidad es algo que es fundamental en toda situación jurídica, arbitraje o en corte. Entonces, en arbitraje se ha influenciado mucho por discovery. Hemos, haciendo nuestra investigación para preparar esta presentación, encontrado un buen artículo que se llama Influencia anglosajona en la prueba del arbitraje internacional. Y ponen 5 principios. Y estos principios, aún que no soy muy de acuerdo con los nombres de los principios, son justos, y creo que es un buen ejemplo del discovery o el uso de discovery en arbitraje internacional. Entonces, de primera mano, el principio de autonomía es un principio de arbitraje internacional más que solo de discovery. Y es que discovery, las partes se pueden decidir el procedimiento del arbitraje. Y en sí se pueden decidir si existe la opción de solicitar y obtener pruebas. Entonces, eso es algo muy básico de arbitraje. Las partes deciden cómo va a funcionar el arbitraje y hasta qué punto pueden obtener información. Es lo mismo para que las partes pueden decidir en su contrato hasta qué punto pueden arbitrar algunos tópicos o no. Puede tener una cláusula arbitral que dice que solo estos 2 párrafos se van a arbitraje internacional, pero el resto va a corte en Caracas, por ejemplo. También pueden decidir cómo hacer la intercambio de prueba. El principio de disponibilidad, que bueno, si cada parte debe tener disponible la información de la otra para poder comprobar su caso a algún nivel. Es obvio que el próximo principio, que las partes no posean la información que solo está en la mano de la otra parte. Y eso es un límite también del uso de discovery, porque significa que solo puedes solicitar la información que tú no tienes o no deberías tener. Es como un check en tu habilidad de solicitar documentos. También hay el principio de supervisión, que es el tribunal que tiene poderes de supervisión sobre las partes, y de causalidad, que es el límite de qué documentos, qué categoría de documentos se puede solicitar.
Hay varias formas, opciones para solicitar documentos, reglas y todo que va junto para construir, decimos, una infraestructura para el uso de Discovery en arbitraje internacional. El primero son las IBA Guidelines. El International Bar Association es una asociación, organización de abogados internacional que cada vez en cuando haga investigaciones y después publica políticas y instrucciones o recomendaciones de práctica. Aquí tenemos los IBA Guidelines on the Taking of Evidence in International Arbitration. Después de clase podemos enviar las referencias a que hacemos hoy en la presentación y también la presentación si quieren. Pero todo esto también se puede encontrar en el internet. Pero los IBA Guidelines son bueno, decimos aquí que codifican, pero no es un código obligatorio. Pero se da una lista de instrucciones de cómo proceder a usar un tipo de discovery en arbitraje internacional. Y fue creado por abogados de todo el mundo, entonces lleva muchas culturas jurídicas de obtención de prueba. En los artículos describe el poder de las partes de obtener información que tiene la otra parte. También da las reglas de cómo hacerlo, la solicitud, cómo tiene que escribir la solicitud, los parámetros de la solicitud. Andrew, habla de... Sí. Disculpa la interrupción. Quisiera agregar algo. No sé si puedes regresar, por favor, 2 diapositivas. Hay algo que me llama la atención y quería compartirlo. En el segundo bullet point se menciona cuál es el objetivo de las reglas y mencionan el tercer renglón que tiene el objetivo de realizar este intercambio de documentos de manera eficiente y económica. Solamente quería enfatizarlo porque es justamente parte de del objetivo que pretenden estas reglas. Sí, gracias Mauricio. Ya, así es, porque como han visto, Discovery en los Estados Unidos es algo demasiado amplio y bueno, no es eficiente, es el opuesto. Y eso es un hecho que todos los practicantes en el mundo de arbitraje internacional digan que Discovery no se debe entrar en arbitraje internacional porque es muy ineficiente. Y es un problema porque uno de los puntos de arbitraje es que sea más eficiente que ir a corte, más rápido, menos costoso y de incluir Discovery cambia todo. Entonces es un buen punto porque las reglas del IBA dicen explícitamente que debe ser eficiente en su uso. Bueno, cubre testigos de hecho y también peritos o expert witness. Habla de inspección en sitio. Por ejemplo, si estás disputando sobre un proyecto de infraestructura, hay una disputa sobre un punto técnico y quieres ir a ver el sitio, una parte no puede decir que no pueden entrar a la construcción para inspectar esto. Bajo las reglas, sí, se tiene que ir a inspectar. Hay límites de cómo hacerlo, pero es otra forma de compartir información. A veces no son solo documentos. Las reglas son una cosa muy buena, bien escritas, pero como decía, no son obligatorias. Son guidelines. Mauricio, ¿cómo se dice guidelines? Lineamientos. Lineamientos. Son lineamientos propuestos
por practicantes de arbitraje internacional, que son recomendaciones que se pueden adoptar por los practicantes. Es decir, son lineamientos que están ahí listos para usar en el arbitraje, pero las partes tienen que adoptarlos. O el tribunal arbitral tiene que ordenar su uso. Prácticamente lo que pasa es las partes acuerdan o en la cláusula arbitral o durante el procedimiento o con el tribunal arbitral que se va a poner en su orden procesal el uso o aplicación de los lineamientos. Entonces se cambian de forma recomendatoria de reglas obligatorias para ese caso específicamente. Muchas veces, y como Mauricio sabe, porque estamos trabajando juntos en un caso ahora, a veces las partes deciden solo algunas reglas del IBA Guidelines de ser aplicables y otras no. O a veces piden al tribunal que reconocen los IBA Guidelines, pero que no sean obligatorios. El punto con eso es solo para instruir a las partes que hay un método de obtener, resolver disputas sobre el intercambio de prueba, pero sin obligar a las partes con otras reglas, más que la ley aplicable o la ley del sitio o las reglas ya de institución arbitral. Sí, por favor, Eddie. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo tenía una duda sobre el discovery, o sea, partiendo de que pues, el arbitraje es básicamente un acuerdo entre las partes donde caben muchísimas cosas siempre y cuando sean acordadas por las partes. La pregunta es si las partes pueden en la cláusula arbitral expresamente renunciar al discovery que podría presentarse en un futuro, en una futura disputa, mejor dicho. ¿Pueden las partes renunciar o es algo que es un derecho, digamos, en donde no cabe la renuncia por parte de las partes aun cuando hay un acuerdo? Muchas gracias por la pregunta y es otra buena pregunta. Sí, las partes pueden decir explícitamente en su contrato que no lo van a usar discovery en resolver su disputa. Pueden decirlo así, pueden describir, pueden poner reglas o la forma de intercambiar pruebas, pero son las partes que deciden. No es algo obligatorio en arbitraje, sino es sin que ser parte de una otra regla que quizás sea, no sé, que dice algo diferente. Por ejemplo, si eliges las reglas de la CCI, como vamos a ver, tienen una nota sobre intercambio de pruebas, pero eso es una decisión que puede tomar el árbitro. Pero al fin del día, para responder la pregunta, sí, las partes pueden decidir que no aplica discovery el caso. Pero toma en cuenta que siempre y cuando tienes una disputa, vas a querer demandar información de la otra parte. Entonces, es buena práctica si vas a decir que no hay opción de discovery, de poner afirmativamente cómo van a intercambiar pruebas en el caso. A veces he visto cláusula arbitral que dice arbitraje en París bajo reglas de la CCI con 3 árbitros seleccionados de forma escrita en las reglas de la CCI. Al inicio del caso, cada parte debe incluir cada prueba en que va a fundamentar su caso o para comprobar su caso con su primer escrito. Y después las partes tienen oportunidad de solicitar documentos de la otra parte, pero no hay obligación de entregarlos o algo así. Entonces, si vas a hacer algo en arbitraje que no sea lo normal o que no sigue una regla,
mejor decirlo bien explícita en la cláusula arbitral y asegurar que no es una violación en el sitio del arbitraje, en la sede, de alguna regla procedural, porque es la ley procedural de la sede que aplica al arbitraje. Bueno, aquí vemos en la CCI una institución arbitral en que tienen un apéndice, dicen nota de cómo transmitir el intercambio de pruebas. En inciso inciso D que tenemos aquí sobre la producción de prueba documental. Bueno, tengo resaltado los puntos que para mí son más importantes aquí, que tienen que evitar solicitudes de producción cuando sea apropiada para controlar el tiempo y los costos. Como Mauricio señalaba en las IBA Guidelines, tiempo, costos, eficiencia, estos son términos muy importantes para el arbitraje internacional. Y como yo decía, discovery es el opuesto. Cuesta mucho, dura mucho, no es eficiente. Entonces, hay un balance que se tiene que llegar para decir cada parte tiene el derecho de saber qué prueba existe para soportar su caso o defensas, aun si esa información está con la otra parte, pero sin perjudicar la otra parte con muchos costos o tiempo. Con eso en mente, el tribunal arbitral, como vamos a ver ahorita, tiene el poder de limitar las solicitudes. Aunque las partes acuerdan a un discovery, aun si es discovery muy amplia, como si fuera en los Estados Unidos en corte, el tribunal siempre tiene el poder de limitar las solicitudes. También vemos esto en las reglas de la ICDR, que es parte de la AAA en los Estados Unidos, es la institución internacional de la AAA. Que bueno, aquí solo hemos seleccionado algunos ejemplos, pero hay más artículos sobre este punto. Pero aquí, otra vez, el tribunal arbitral supervisará. Entonces, tiene la obligación de supervisar las partes en este intercambio. Debe ser eficiente y económica, otra vez, vemos aquí, asegurando la igualdad de trato. Entonces, otra vez con el equilibrio. Estos son temas que vemos en todos las reglas institucionales, lineamientos, objetivos de arbitraje, el intercambio de prueba. Y al fin el tribunal tendrá la autoridad final sobre estos asuntos. Entonces, la decisión del tribunal es final. No pueden acudir a a un juicio o ningún otro lado para una decisión sobre la obtención de prueba. En el mismo sentido, el tribunal puede ordenar a la parte, quizás si una parte está objecionando a una solicitud de documentos, el tribunal puede ordenar que se entreguen los documentos, si son en su poder o posesión. Y la LCIA, esto es la institución de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, que también tiene reglas muy parecidas. Pero bueno, ya entendemos que se puede obtener información, pero la pregunta viene de cómo se obtenga información. Veo que hay una pregunta. Buena pregunta es, ¿cuáles serían los motivos o supuestos para que el tribunal pueda limitar el discovery? Bueno,
primero que todo sería si la solicitud de información o la solicitud de documentos es demasiado amplia. En los lineamientos del IVA, del IBA, dice que cada solicitud debe ser dirigido a documentos que sean relevantes y materiales a resolver el caso. Eso es difícil, es un obstáculo grande para llegar, porque no solo relevante, pero también material a la finalidad del caso, a resolver el caso. Entonces, el tribunal tiene eso como un punto de salida para evaluar las solicitudes de información, para saber si se deben ordenar o dicen que no, esta solicitud va demasiado afuera de esos límites. Si no respondió a la pregunta, por favor, dime. Ok, entonces el proceso de obtener información en el arbitraje internacional. Primero tenemos algo que se llama el Redfern Schedule. Alan Redfern, profesor, árbitro, abogado de muchos años en esta práctica de Inglaterra, creó en su práctica como árbitro y abogado, vio que las partes estaban intercambiando solicitudes de documentos y de información de la otra parte, pero en cada caso se veía diferente. Cada parte hacía un poco diferente, incluía diferente información de formas diferentes. Entonces, él creó esto, lo que tengo en la pantalla, que se llama un Redfern Schedule. Y es nada más que una forma organizada de presentar solicitud de documentos y dejar espacio que la otra parte contesta con objeción y después la parte solicitando puede responder y después espacio para el tribunal de poner su decisión, todo alineado con la solicitud del inicio. Tenemos aquí un poco más información sobre el Redfern Schedule, pero es bueno porque regula las expectaciones de las partes y el tribunal. ¿Y por qué? Es porque para hacer solo una solicitud usando el Redfern Schedule, tienes que describir el razonamiento, el por qué el documento que está pidiendo es relevante y material. Esto es muy diferente de Discovery en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, desafortunadamente no incluí un ejemplo, pero una solicitud típica es any and all documents related to the contract. Punto. Todo y cada documento relacionado al contrato. Sin decir por qué categoría específica, nada. Solo dame todos los documentos. Después de entregar esa solicitud, la otra parte tiene que objecionar. Entonces, ellos escriben 15 páginas de objeciones. Después, la parte solicitando responde con el razonamiento de por qué es válida. Después, la otra parte se puede responder y se va a la corte para decidir. Con el Redfern Schedule es mucho más simple porque requiere que la parte solicitando haga el trabajo adelante para describir el razonamiento de por qué es importante tener este documento, esta información para comprueba de su caso. Cuando estás de parte del tribunal, al recibir un documento como este, con todo muy organizado, es mucho más fácil tomar una decisión, porque para cada solicitud puedes ver al lado el razonamiento, objeción y respuesta y solo poner la decisión ahí. No requiere leer más información de este documento.
Entonces, el Redfern Schedule, solo regresando un segundo, es una herramienta que las partes pueden usar en un arbitraje internacional, pero como lineamientos es algo que las partes se deben acordar. El tribunal puede ordenar que lo usan, pero si ambas partes deciden que no quieren usarlo, no lo van a usar. Entonces, es algo recomendable, es algo que en estos días yo diría que es más que no se usa en casi todos los casos. Y funciona muy bien. He visto que hay abogados que están tratando de revolucionarlo un poquito, pero al fin del día es la misma cosa. Pero toma en cuenta que es algo que tienen que incluir o en la cláusula arbitral, que no es normal incluirlo ahí, es más normal que las partes se acuerdan ya cuando el caso ha empezado. Bueno, como estaba diciendo un poco antes, la sede del arbitraje, entonces si la cláusula arbitral dice arbitraje en París, aunque los partes están litigando, haciendo la disputa por Zoom o aquí por Google Meet, o están en Caracas o en Panamá o lo que sea, la sede legal va a ser París. Entonces, el derecho procesal de París aplica. Y es importante porque en diferentes lugares hay un derecho procesal que ayuda a las partes o los árbitros a acceder a documentos, información. Entonces, tenemos aquí 13 ejemplos de los Estados Unidos. Como Mauricio dijo antes, los Estados Unidos es un país de estados y federal. Entonces, tenemos un sistema jurídico federal que tiene una legislación que se llama el Federal Arbitration Act, que da en su sección 7 el poder a los árbitros en cualquier arbitraje de tener el poder de solicitar documentos, de requerir que las partes entregan documentos. En New York, bajo la legislación estatal de Nueva York, también el árbitro puede emitir una citación. En inglés o en los Estados Unidos es una subpoena, que es un documento que requiere que una parte o una tercera parte da información que se puede usar en el arbitraje. Si están litigando un caso en arbitraje en Nueva York, es una herramienta muy útil, porque si hay una parte que no quiere dar información o una tercera parte que no sea vinculado al contrato, entonces no es parte del arbitraje, pero tiene información que una de las partes quiere usar en el arbitraje, bajo esta ley tienen el poder de solicitar o al árbitro de citar a esa parte o un abogado a citar a esa parte, y las cortes intervienen para ayudar, para asegurar que esa parte o tercera parte entrega la información solicitada. Similar en Florida, también tiene una ley sobre arbitraje, en particular sobre arbitraje internacional, que dice que el tribunal puede solicitar ayuda de la Corte del Estado para obtener evidencia. Entonces, no es solo por acuerdo de las partes, pero a veces las partes se pueden ir directamente al tribunal para solicitarlo o a una corte en la sede del arbitraje. Veo que hay una pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo, en términos de duración, puede durar un litigio o arbitraje con discovery? Depende de las partes, los abogados y el tribunal.
qué tipo de discovery. Es una de las preguntas que siempre viene con la respuesta, depende, no se sabe. Pero crea que el caso dura más tiempo. Por ejemplo, en un litigio normal en corte federal en los Estados Unidos, tienes entre 4 y 9 meses para cumplir el discovery. Entonces, después de ese tiempo, ya vas a juicio. En arbitraje puede ser parecido. En arbitrajes domésticos, que es un animal completamente diferente de arbitraje internacional, pero arbitraje doméstico en los Estados Unidos es normal usar discovery de forma típica de corte en los Estados Unidos. Y entonces dura más tiempo, pero aún ahí, en arbitraje doméstico en los Estados Unidos, muchas veces las reglas o las partes deciden de cortar los plazos por no durar tanto tiempo. Pero es una buena pregunta, porque como todos saben, más tiempo es equivalente a más dinero que los clientes deben gastar para resolver el caso. Entonces, siempre regresando al tema de equilibrio, también tienes que tomar en cuenta que tú quieres toda la información que existe para ayudar al caso de tu cliente, pero tampoco quieres que el caso dura años cuando se podría resolver en meses. Y tienes que tomar en cuenta que puede ser que no vas a recibir toda la información, pero no vas a gastar tanto dinero y tiempo. Ok. Excelente, muchas gracias por la contestación. No, de nada. Gracias por la pregunta. Otro punto muy, bueno, era único a los Estados Unidos. Lo describo y después digo por qué era único. Pero en los Estados Unidos hay una legislación que tiene un nombre horrible, 28 USC, sección 1782. Esta legislación dice que un tribunal federal, una corte en distrito federal en los Estados Unidos, por aplicación de una parte o un tribunal internacional, puede requerir que una persona o compañía que está en el territorio de esa corte en los Estados Unidos, se puede obligar a esa persona a dar información, pruebas para el uso de esa información en el caso extranjero. Es decir, si tienes este arbitraje con sede en París, tu cliente está en Caracas, la otra parte está en Roma, Italia, y el arbitraje está sentado en París y el contrato era para la entrega de partes para computadores enviadas desde China a Venezuela. No tiene nada que ver con los Estados Unidos, pero encuentras que la otra parte, la parte italiana, tiene registrado en los Estados Unidos una, no sé, otra compañía con quien está tratando de robar los clientes de tu cliente. Y eso es parte del caso. Pero es una compañía aparte, no tiene nada que ver con la compañía italiana Roma por el hecho de que tiene diferente estructura corporativa, entonces no es parte del caso. No puedes adquirir a esos documentos o información que tiene en Italia y los árbitros no pueden
ordenar que entrega la información, pueden ir a la corte en donde queda esa compañía en los Estados Unidos y solicitar que esa corte ayuda a tu cliente o a ti a obtener esa información de la parte para usarlo en el arbitraje en París. Esta legislación es vieja y solo hasta muy poco, últimos 20 años, lo están usando mucho. Un caso famoso, si están conscientes de arbitraje de inversión, pero Chevron contra Ecuador, fue un caso muy famoso y ese caso terminó con un laudo de, creo, 15 mil millones de dólares en favor de Chevron. Y bueno, las partes estaban tratando de ejecutar el laudo y había mucha información en los Estados Unidos, pero no relacionado a las partes directamente. Entonces, empezaron como 5 diferentes casos en diferentes distritos federales en los Estados Unidos para obtener información usando este código 1782. Pero es un punto muy interesante porque aunque es muy útil, también las cortes en distintos circuitos circuitos de cortes en los Estados Unidos son áreas de circuitos de apelación. Entonces tiene corte de distrito federal y después el nivel de apelación es un circuito. Los circuitos ahora en los Estados Unidos toman diferente opinión de si un tribunal arbitral comercial califica como un tribunal internacional bajo la ley 1782. Entonces, este punto ya está con la Corte Suprema de los Estados Unidos para resolver. Pero es otra herramienta que es bueno tener en tu bolsillo, porque si la Corte Suprema decide que un tribunal arbitral internacional califica como un tribunal bajo esta legislación, significa que puedes acudir a los cortes estadounidenses para obtener información para uso en un caso afuera de los Estados Unidos. Y muchas veces esto ocurre cuando necesitas información bancaria, porque toda transacción en todo el mundo que sea en dólares tiene que pasar por Nueva York. Aunque lo hacen electrónicamente, es que está pasando por Nueva York, entonces puede ser que hay jurisdicción aquí, información aquí con el sistema bancario. Bueno, queremos hablar un poco de equivalentes en derecho civil. Entonces, Mauricio, por favor, te paso el micrófono. Gracias, Andrew. Si no te importa, Andrew compañeros, quisiera dar nada más como 2 pasos atrás para entender un poquito mejor cómo es esta solicitud de documentos, al menos en la legislación mexicana y bajo el derecho civil. Recordemos, seguramente ya lo saben, pero recordemos que los jueces tienen 3 facultades, que es la de escuchar el caso, resolver el caso y ejecutar el caso. Pero en la situación de los árbitros, ellos únicamente tienen las primeras 2, solamente pueden escuchar y resolver el caso, pero carecen de la facultad de ejecutarlo, es decir, de obligar a las partes. Recordemos que esta facultad de coercibilidad, nosotros los ciudadanos la ponemos en los jueces. Entonces, al menos aquí en México, justamente cuando hay un mandato de un tribunal arbitral que los particulares no quieren obedecer, forzosamente tenemos que apoyarnos en los tribunales porque son ellos quienes van a poder ejecutar o aplicar el famoso coercio para a fin de hacer valer esas determinaciones. Entonces, al menos aquí en el Código de
Comercio mexicano, que es la legislación en la cual se incorpora todo lo relativo al arbitraje, menciona el artículo 1444 que el tribunal puede solicitar ese apoyo judicial para el desahogo de las pruebas si alguna de esas partes no quiere cooperar, por así decirlo. Lo mismo sucede en la ley del arbitraje española, que aquí solamente incluimos 2 de los artículos más relevantes, en lo cual pues es en esencia lo mismo. Aquellos asuntos, más bien, la premisa básica es que los tribunales quedarán excluidos de la participación dentro del arbitraje, a menos que esta asistencia judicial sea solicitada por el tribunal arbitral o por los árbitros para la práctica de las pruebas. Entonces es esta manera en la que se pueden en ocasiones mezclar la asistencia judicial en apoyo de los tribunales arbitrales. Creo que podemos continuar, Andrew. Gracias, Mauricio. Bueno, estamos al fin. Tenemos conclusiones aquí. Lo digo que siempre en este tema toma en cuenta que queda en el equilibrio de información entre las partes. Y el fundamento de Discovery es asegurar que cada parte tiene acceso a información que se puede usar para comprobar su caso, más que todo la información que está solamente en la posesión o poder de la otra parte. Porque en derecho no queremos que una parte no comparte información que sea útil para la otra parte, porque sería injusta. Eso es el fundamento del uso de Discovery. Arbitraje no es diferente de cortes o otras formas de procedimiento jurídico de misma manera, porque en arbitraje estamos tratando de resolver disputas. En cualquier disputa hay un requerimiento de información, y también en arbitraje internacional se entiende que las partes tienen que intercambiar de alguna forma las pruebas, pero no al nivel estadounidense con Discovery. El intercambio de información es regulado por los árbitros, pero las partes se pueden decidir el proceso, las reglas, los límites. Las instituciones arbitrales también tienen reglas, recomendaciones, y las partes se pueden usar los lineamientos del IBA. Y no olviden que el sitio donde la sede del arbitraje puede dictar cómo se puede obtener información de las partes o de terceras partes, y también las leyes de donde queda la información puede ser útil. Como decía antes, que la legislación en los Estados Unidos 1782 no es el único, es porque había una decisión muy recién en Inglaterra diciendo que ahí tienen una legislación un poco parecida, que se decidió que se puede usar en arbitraje internacional. Entonces, no sé exactamente cómo salió el caso, pero sé que se puede de alguna forma ir a corte en Londres, solicitar información para el uso en un arbitraje internacional afuera de Inglaterra. Y bueno, con eso ya terminó la presentación y estamos abiertos para preguntas o discusión. Muchas gracias por tu tiempo. Mil gracias, Andrew, y a Mauricio. Invitamos a todos, por supuesto, a hacer las preguntas o comentarios. Adelante. Yo quería, de todas maneras, volver al tema. ¿Cuál es, porque para recordar acá, cuál es el factor o cuál es el elemento que hace que la sección 1782 sea aplicable?
En la legislación dice que la solicitud a la Corte Federal es para el uso de la información solicitado en un tribunal internacional o tribunal extranjero. La pregunta es si una tribunal arbitral califica como un tribunal extranjero. Y hay dos puntos de vista. Uno, que no, solo significa tribunal como corte de otro país, pero también hay decisiones que dicen que tribunales arbitrales para arbitraje de inversión califica, pero de comercial no. Y es porque hay una nota de pie en la legislación de algo de hace 50 años que decía algo sobre el uso de esta legislación en referencia a casos que salen de disputas de tratados entre países, pero no es muy claro si aplica esto, pero así lo están usando algunos cortes. Entonces, la Corte Suprema va a decidir finalmente si se puede usar 1782 para ayudar en un arbitraje internacional comercial. Okay. Gracias por la aclaratoria, Andrew. Eric Barrios tiene una pregunta. Eric, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Excelente clase la de hoy, muy buena, y mi pregunta se dirige a lo siguiente. Entendemos que uno de los motivos por los que surgió el Discovery como institución es, además del intercambio de pruebas, de evidencias entre las partes, en un litigio, uno de los fines quizá ocultos era que las partes evaluaran, digamos, la disponibilidad de pruebas que tenían y evaluaran si continuar o no con el litigio. Y pareciera que existe una cierta paradoja en esta institución, porque si quizás su fin original era que las partes intercambiaran pruebas y evaluaran si continuar o no con la disputa, porque pudiera ser extenderse en el tiempo, ser más caro, terminó siendo precisamente un elemento de mayor gasto tanto en tiempo como en recursos dentro de un litigio. ¿Qué opinan tanto Andrew como Mauricio de esta especie de paradoja que existe dentro del Discovery trasladado al ámbito arbitral? Ya vemos que hay una serie mucho más amplia de herramientas y de posibilidades, visto los principios que ya se revisaron. Muchas gracias por la pregunta. Y es un buen punto. La paradoja existe, pero existe de mi punto de vista porque tenemos el propósito de Discovery contra el uso de Discovery. De un lado, Discovery se creó para dar a cada parte la oportunidad de obtener toda la información que se necesita para comprobar su caso, y eso, el hecho de el intercambio de pruebas, como abriendo las puertas para entender todos los hechos, eso se empuja a las partes a resolver el caso amigablemente porque entienden mejor su caso. Es solo en ese punto que puedes aprender qué información tiene la otra parte. Y por eso resuelven muchos casos. Pero también tenemos el uso de Discovery para empujar a las partes a resolver sus casos afuera de corte o arbitraje. Y eso es muchas veces y desafortunadamente un abuso, porque
Discovery deja que las partes requieren un intercambio que sea demasiado amplia y demasiado costoso, que no hay otra opción, pero que resolver tu caso antes de un juicio, que es el opuesto del propósito de Discovery, porque no estás resolviendo el caso sustantivamente, pero sino solo para no gastar tanto dinero. Entonces es una paradoja, como dices. En arbitraje es parecido, pero por tener los límites y la cultura en arbitraje, que Discovery es una cosa mala, de verdad. Si vas a cualquier conferencia en todo el mundo sobre arbitraje internacional, mucha gente no quiere decir ni la palabra Discovery. Es un chiste, pero es verdad. Cuando están hablando, digan la palabra de, en vez de decir Discovery. Y bueno, es porque hay esta cultura que dicen que Discovery es una cosa que puede destruir arbitraje internacional, convertirlo en un litigio estadounidense, convertirlo a demasiado costoso y que las partes no lo van a usar. Entonces, creo que hay más control en arbitraje sobre ese punto. Mauricio, no sé si quieres agregar. Okay. Quería aprovechar para hacerles una mención a Andrew, Mauricio. En la legislación, voy a hablar de la legislación venezolana en general. Hay una referencia a Discovery con ese término, pero está en un tratado internacional, en una convención interamericana, de la cual México también es parte. Es el caso de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que fue suscrita, firmada en Panamá en 1975. Esa está vigente para Venezuela, para México y otros países del continente. El artículo 9, o voy a empezar por el artículo 2. El artículo 2 de esa convención dice: los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimientos jurisdiccionales en materia civil o comercial que tuvieran como objeto la recepción o obtención de pruebas o informes dirigidos por autoridades jurisdiccionales de uno de los estados partes en esta convención a las de otro de ellos, serán cumplidos en sus términos si, y ahora pone las condiciones para que se cumpla ese exhorto o carta rogatoria. Dice: 1. La diligencia solicitada no fuere contraria a las disposiciones legales en el estado requerido que expresamente la prohíban. Y el artículo 9 de esa misma convención dice así: el órgano jurisdiccional requerido podrá rehusar, conforme al artículo 2, inciso 1, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando tenga por objeto la recepción u obtención de pruebas previas al procedimiento judicial o cuando se trate del procedimiento conocido en los países del common law bajo el nombre de Pretrial Discovery of Documents. Esto fue en 1975, pero yo creo que por lo menos para el caso venezolano, casi 50 años después, la situación no ha cambiado mucho. Es decir, la consideración de que ese Pretrial Discovery of Documents puede ser considerado como violatorio del orden público procesal venezolano. Es decir, esa mala idea que se tiene del Discovery, que más que ayuda, lo que ayuda es que destruye, incluso un proceso judicial. Interesante. Y bueno, cartas rogatorias no aplican en arbitraje, sino si hay la opción de ir a la corte, solicitar evidencia y la corte decide solicitar por carta rogatoria a otra corte extranjera la información para usarlo en tu arbitraje. Pero eso sería extraño. Pero
hablas de un buen punto que omití de la presentación. Disculpa, pero debería describir al inicio la diferencia entre, bueno, el pre-trial y trial. Es decir, antes prejuicio y juicio. Son dos diferentes puntos en una disputa que discovery es el intercambio de información prejuicio, pre-trial. Quiere decir, como la pregunta última de Eric, que las partes se intercambian toda esta información antes de ir a juicio, antes de preparar para el juicio. En la comparación es con derecho civil, que los documentos y pruebas salen como parte del juicio, ¿no? Profesor, que son los jueces, las partes solicitan, pero es la juez donde sale toda la información durante el juicio bajo dirección de la juez. Y es una gran diferencia porque con discovery se hace todo antes, entonces lo usas para preparar tu caso. Y así es en arbitraje internacional. Gracias por la aclaratoria. Es un punto interesante para entender el funcionamiento de esta figura. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estamos ya casi, no para terminar, pero sí. Hay alguien que quiera aprovechar. Es una oportunidad preciosa, única. Eddie, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una duda que realmente no estoy muy claro. Cuando hablaba Andrew sobre el tema de que normalmente la ley adjetiva o la ley procedimental aplicable a la disputa vendría siendo la ley de la sede del arbitraje. Eso no me quedó muy claro, si pudieran argumentarme un poco más al respecto, y si esa ley adjetiva aplicable, que digamos no fue elegida por las partes, sino que es la de la sede del arbitraje, si esa ley es aplicable o podría ser aplicable subsidiariamente a lo que es el procedimiento de discovery. Buena pregunta. Bueno, la ley en arbitraje internacional tienes diferentes sistemas de leyes y reglas que se pueden aplicar. Básicamente tienes el ley del contrato. Si el contrato tiene una cláusula que dice este contrato es controlada por la ley de Nueva York, son las leyes de Nueva York que son la ley sustantiva del contrato. Decide cómo decidir las relaciones entre las partes. La ley procesal del arbitraje existe en la ley de la sede del arbitraje, es decir, el sitio legal donde se administra el arbitraje. Eso es una decisión de las partes de decidir dónde va a ser la sede del arbitraje. Por ejemplo, la cláusula en tu contrato arbitral que dice este arbitraje va a ser en París. La ley de París va a ser la ley procesal. Las reglas procesales serían las reglas de la institución nombrada por las partes en la cláusula arbitral o de acuerdo a las partes ya cuando el caso se inicia. Por ejemplo, la CCI y las reglas de arbitraje internacional de la CCI. Si las reglas y por acuerdo de las partes no decide una disputa sobre el uso de discovery, los árbitros miran a la ley procesal de la sede. Pero más importante de solo eso es también las cortes en la sede tienen el poder, tienen jurisdicción sobre asuntos procesales en ese arbitraje. Y es por eso que es importante pensar en dónde va a ser tu arbitraje. No solo
queremos arbitraje en las Bahamas porque queremos ir a la playa después de la audiencia, tiene que también mirar bien las leyes de las Bahamas procesales en referencia a arbitraje. Y no todas las leyes procesales aplican a arbitraje por el hecho de que ley procesal es típicamente dirigida a las cortes. Entonces, no todas las jurisdicciones en el mundo tienen una ley procesal aplicable a arbitraje. Por eso, en la presentación pusimos algunos ejemplos de Nueva York y Florida. Florida es muy bueno porque adoptaron la ley modelo de UNCITRAL, que es una ley de arbitraje procesal creada por una ley modela creada por las Naciones Unidas, la parte sobre el trade, siempre olvido qué significa UNCITRAL, UNCITRAL, y es la parte de las Naciones Unidas que crea reglas y legislaciones, modelos para ser adoptadas para jurisdicciones, y esta ley es una ley de arbitraje internacional y el estado de Florida adoptó por el hecho para invitar a las partes a seleccionar a una ciudad en Florida para ser el sede de arbitraje, para poder tener reglas y leyes que se pueden usar los árbitros y las partes en su caso. Espero que eso sea más claro. No sé si respondió toda la pregunta. Gracias, Mauricio. Puso en el chat. Seguro. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, comentarios. Les queremos agradecer nuevamente profundamente mucho a ambos, Andrew y Mauricio, el haber participado, haber preparado con tanto entusiasmo esta presentación del día de hoy, por la disponibilidad para responder todas las preguntas y comentarios que tuvimos acá hoy. Y bueno, nada más que despedir otra vez esta masterclass del día de hoy. Mil gracias a ambos nuevamente, y quería simplemente para cerrar recordar lo que dije al principio. El día 15 de mayo ponemos a disposición el número 3 de nuestro anuario de la maestría en Derecho Internacional Privado, y el día 27 ya anunciaremos más adelante el programa de la Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. Mil gracias a todos, y bueno, Andrew, Mauricio, mil gracias otra vez. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y la oportunidad, y espero que todos tengan un buen fin de semana. Y sí, enviaremos la presentación al profesor y él les puede compartir. Buenísimo, gracias. Gracias a todos, saludos, mucho gusto.